Dios te bendiga un día más. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla. Hoy quiero que veamos en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 45, vamos a estar leyendo a partir del versículo número 4. Génesis 45 a partir del versículo 4. Dice la palabra: Pero José les dijo: Acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Muchos de ustedes conocerán la historia de José, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. En el capítulo 37 pueden ustedes, de Génesis, pueden leerlo más tranquilamente para saber, para ver lo que hicieron con él, la forma en lo que lo trataron, cómo lo trataron y todo lo que pasó a partir del 37. Entonces aquí ya ha pasado 22 años desde que José fue vendido por sus hermanos a los madianitas. Y en estos 22 años la vida ha dado muchas vueltas tanto para la familia de José como para él mismo. Ya los hermanos han madurado, ya los hermanos han crecido también en el conocimiento de Dios, incluso en su propia forma de ser. Y también José hacía falta que pasara por este tiempo para que fuera tratado por Dios en el sentido de ser usado para bendición de su pueblo y bendición de su familia y de sus hermanos. Por eso, en este texto lo que tenemos que ver es que lo que en un principio Dios lo torna como algo incomprensible, incompatible y apartado de toda lógica humana, el Señor en su momento tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, en el que en su momento Él lo revela y en el que en su momento Él lo hace conforme a su manera y a su propósito. Por eso, en la escena en la que estamos es en la que los hermanos van a comprar comida a Egipto. Él hace una pequeña treta en la cual mete una copa en uno de los sacos de comida de trigo, para que luego pueda verse con sus hermanos y ya pueda haber un contacto que sus hermanos todavía no conocen de él, porque no conocen a José. Ellos recordaban a un muchacho, pero no sabrían. José tenía 17 años cuando fue vendido, y aquí ya es un hombre pues prácticamente casi con 40 años. No se parecería nada al hermano pequeño de ellos. No total pequeño, porque el pequeño era Benjamín, pero digamos que era el segundo más pequeño de los varones. Entonces José, estamos en el verso 4, les dice: acercaos ahora a mí. Ellos se acercan y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esa es la enseñanza que tenemos que tener para salvar vidas. Dios te va a usar para salvar vidas.
Dios te va a usar para que seas de bendición al prójimo. Dios te va a usar porque sabe que en ti puede hacer algo hermoso que hizo en un principio. Dios te va a usar porque sabe que tú tienes un potencial para ti. Pero te digo una cosa en esta hora que me oyes: tienes que dejarte usar por Dios. En ningún momento de la palabra José maldijo a su Dios. Nunca lo maldijo. Nunca habló mal de Dios. Siempre él oraba y esperaba. Estuvo preso en la cárcel durante años. Fue tentado por la esposa de Potifar también, pero él siempre obedeció la voz de su Dios. Él nunca aborrecía a Dios y nunca se apartó de su Dios. Siempre se mantuvo fiel a Dios. No comprendía lo que estaba pasando, no entendía por el camino por el que estaba caminando, pero en su interior sabía de que de alguna de otra manera, si él se mantenía íntegro delante de su Dios, delante de Yahvé, Dios de los ejércitos, Yahvé iba a bendecirlo. Él sabía que si se mantenía íntegro, que si no fallaba, que si seguía haciendo la voluntad de Dios, que si no pecaba, que si no se olvidaba de las promesas, que si seguía siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para él, Dios iba a bendecirlo, iba a ayudarlo e iba a prosperarlo. Y él tuvo esa premisa en su vida. Más adelante vemos cómo Faraón lo puso como ministro de Economía para que gobernara en los asuntos de la economía, como interpreta sueño de 7 años de bonanza y de 7 años de hambre, y cómo le da Dios la sabiduría para saber administrar el grano recogido en el campo, el trigo, y cómo saber vender y cómo saber guardar, porque siempre hizo la voluntad de su Dios, porque siempre se mantuvo íntegro a Dios, porque no se apartó ni a derecha ni a la izquierda, sino que siempre siguió siendo fiel a Dios, porque Dios tenía un propósito para él y se lo revela en el verso número 5 que estamos leyendo: para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. En el verso 6 sigue diciendo: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y sigue diciendo el verso 7: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Por medio de una gran liberación. No tengas la menor duda de que a través de tu testimonio, de que a través de tus oraciones, de que a través de tus ayunos, de que a través de tu predicación a los demás, Dios está haciendo una obra tanto contigo como con ellos. Porque no comprenderás muchas veces lo que esté ocurriendo en tu vida, porque no comprenderás el trato que otros tengan hacia ti, porque no comprenderás muchas veces el porqué de muchas cosas, pero seguro que Dios, cuando llegue su momento, oye bien, cuando llegue su momento, te hará ver la realidad de las cosas. Cuando llegue su momento, te revelará cuál es el propósito y te pondrá en el lugar que tú mereces. No antes, no después, sino cuando llegue su momento. Él quiere que aprendas, Él quiere que madures, Él quiere que pases por momentos de dificultad, de calor o de frío, porque Él quiere hacer en ti una gran obra, una gran persona, un gran hombre o una gran mujer. Pero cuando lleguen a tu vida los problemas, acuérdate de José. Acuérdate de todo el tiempo por el que él pasó. Acuérdate de los 22 años separado de su familia. Acuérdate de que sus hermanos, su propia sangre, lo vendieron y no lo mataron. No lo mataron porque Judá intercedió por él. Rubén también intercedió por él. Si no, los demás hermanos lo hubieran matado. Pero Dios tenía un propósito y sabía que no podía morir. Por eso tocó la mente de sus 2 hermanos mayores, de Rubén y de Judá. Pero sin lugar a duda te digo en este día, de que no te desanimes, no te desalientes, sigue adelante,
Si estás pasando por una prueba, sigue adelante. Si no comprendes lo que ocurre a tu alrededor, sigue adelante. Si los demás te blasfeman, si los demás te critican, si los demás se burlan, tú sigue hacia adelante, porque hacia adelante siguió José y venció. Y Dios lo bendijo, y Dios lo prosperó. En el verso 8 dice: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Mira qué frase más hermosa. Mira todo lo que hizo Dios con él: padre del faraón, señor de su casa y gobernador de toda su tierra. Si José no hubiera hecho la voluntad de Dios, si se hubiera olvidado de su Dios, nada de esto habría tenido. Pero como no se olvidó de él, supo esperar, supo meditar, supo adorar, Dios le dio la victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Puedes oír todos los devocionales en mi canal de YouTube, Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.